Un cordial saludo, profesor Héctor. Mi nombre es Servio Jiménez Lazo y estoy a través de esta plataforma para dar cumplimiento a la tarea que usted nos dejó en clase relacionada con la construcción o definición del problema jurídico, teniendo como referencia la entrevista que le hacen a través del podcast Derecho a la Carta al profesor Aquiles Arrieta. El profesor Aquiles Arrieta nos presenta un concepto bastante interesante que también ya lo hemos tocado en la clase de alguna manera, pero es necesario que hiciéramos la escucha de este podcast que me pareció bastante bueno. El profesor describe el problema jurídico como un enfrentamiento, como una tensión de razones fundadas en referentes jurídicos en torno a una pretensión. Entonces, cuando hablamos de referentes jurídicos, ¿a qué hacemos referencia? Hacemos referencia a normas, a principios, a decisiones, a jurisprudencia, etc. La propuesta metodológica, nos dice el profesor Arrieta, que es tener una pregunta que se responda como sí o no. Y ahí nos plantea el ejemplo con una EPS. Entonces dice lo siguiente, literal, ¿debe una EPS suministrar un medicamento del cual depende la vida de una persona y su integridad física a pesar de que él mismo no está y no se encuentra en el POS? Entonces lo que tenemos ahí es una pretensión. ¿Y cuál es la pretensión? La del suministro de un medicamento. Pero también tenemos una, una tensión de razones fundadas, dos razones. La primera es que ese medicamento garantiza o hace que dependa la vida de una persona y la integridad física con todo lo que acarrea, por un lado. Y entonces ahí va a citar o se podría citar una serie de valores, de derechos, de normas que apoyen esta razón. Pero por el otro lado también está el derecho de la empresa, la EPS como una empresa, donde hay un plan obligatorio de salud, donde en ese plan obligatorio no está incluido ese medicamento y la EPS pues con todo su derecho va a tener, va a pararse con razones jurídicas y va a negar esa pretensión, o sea, va a haber una oposición necesariamente. Ese es uno de los ejemplos que nos pone el profesor Arrieta. Otro ejemplo que también nos pone de presente el profesor es con una situación que se presentaba hace algunos años con los vendedores ambulantes en el sector de San Victorino. Entonces, ¿cómo nos describe el problema jurídico o la situación que genera el problema jurídico? Que los vendedores ambulantes, siempre que tenían esa tensión jurídica, ese problema jurídico que de pronto se elevaba a los estrados judiciales y peleaban con la administración, pues siempre ganaban los vendedores ambulantes porque ellos argumentaban el derecho al trabajo y con base en eso pues ganaban los litigios jurídicos. Pero cuando llega Peñalosa cambia el problema jurídico, cambian las razones sobre las que se fundamentan los, las pretensiones de la administración y dice que eso les cambió la situación a ellos. Entonces, la importancia de tener esas razones, de argumentar esas razones, depende de cómo se formulen, asimismo va a ser la respuesta. Entonces, por eso es que es importante que las personas que estamos cursando esta carrera, que seguramente muchos estarán o estaremos trabajando en el sector público, algunos de jueces, dice el profesor Arrieta que esa es la primera pregunta que se tiene que plantear el juez, que qué caso estoy resolviendo y el juez debe definir cuál es el problema, porque depende de cómo defina ese problema, asimismo va a ser la respuesta que él va a poder dar en torno a la situación que se esté presentando. Yo creo que eso es todo, profesor. Es un video corto, sencillo, pero me quedó claro el tema
del problema jurídico. Muchas gracias, profesor, y que tenga un